Bueno, como tú bien sabes, ahorita en la plancha del Zócalo tenemos una representación del Güey Teocalli, del Templo Mayor, el templo más importante del recinto ceremonial de Tenochtitlan, la capital mexica. A mí me parece interesante que se esté haciendo esta maqueta por la siguiente razón, porque creo que es una oportunidad de acercar la historia, de acercar el pasado mesoamericano a los mexicanos. ¿Por qué? Pues recordemos que un 13 de agosto de 1521 es cuando se captura a Cuauhtémoc, el joven abuelo de los mexicanos, de acuerdo a Octavio Paz, el heroico defensor de Tenochtitlan, el que dio la vida y organizó la defensa hasta las últimas consecuencias. Creo que es formidable acercar la historia a las personas a través de estas representaciones o maquetas monumentales, incluso espectáculos, pero evidentemente lo prioritario es la conservación del patrimonio que tenemos en nuestro país. Pues imaginemos, cerca de 20 generaciones de humanos tuvieron que vivir, morir para llegar a este momento. Creo que es un momento de reflexión, es un momento de conservar nuestra memoria histórica como pueblos latinoamericanos, que pues eso en tiempos de la globalización pues es muy relevante desde mi punto de vista. Para mí es un momento de reflexión, es una oportunidad de acercarnos a la historia, acercarnos a estos acontecimientos pues que cambiaron la historia del mundo. Recordemos que gracias a este encuentro que se da el 8 de noviembre de 1519 entre Hernán Cortés y Motecuzomatzin, el güey Tlahtoani de Tenochtitlan, de Mexico Tenochtitlan, pues se encuentran literalmente dos imperios que no sabían de su existencia. Evidentemente vendría un proceso de conquista, un proceso de desgaste, en el cual pues los mexicas, los miembros de la Triple Alianza, llevarían la peor parte. Recordemos que los españoles, estos aventureros, sin el apoyo de decenas de miles de indígenas, no hubieran podido completar la proeza de la conquista. Esto es muy importante. Esto es muy importante, y también este tipo de conmemoraciones o de fechas nos permiten hacer este tipo de observaciones, desmantelar lo que ya está escrito, ¿no? Todos estos discursos de repente que son difíciles de creer, y poder ver con nuevos ojos, con una nueva perspectiva, estos hechos históricos. Entonces, para mí esto, más que un momento de rencores, un momento de reproches, es un momento de reflexión, un momento de estudio y un momento de sentirnos orgullosos como mexicanos. ¿Por qué? Porque no seríamos el país que somos actualmente, con esta diversidad cultural, con este gran patrimonio que tenemos en estas tierras, si no fuera por este proceso de mestizaje impuesto. Esto es muy importante, porque no se les preguntó a los indígenas si querían un mestizaje. Fue algo que fue impuesto, fue una imposición por parte de los vencedores, como generalmente se da en los anales de la historia. Sin embargo, sin duda, ese fue el doloroso nacimiento de la nación mexicana. En cuanto al tema de las disculpas, creo que deberíamos de hacer una reflexión. Creo que el gobierno a todos niveles también debería de realizar una disculpa. ¿Por qué razón? Pues porque México lleva de existir pues 200 años como México independiente, ¿no? Y es importante pues considerar que en muchas ocasiones no se han solventado, no se ha hecho lo suficiente para mejorar la calidad de vida de los grupos autóctonos indígenas de estas tierras. Creo que esta solicitud de disculpas debe de venir desde casa, antes de exigirla a otras instancias internacionales, a otros gobiernos, a otros organismos. ¿Por qué? Pues porque estas comunidades en gran medida siguen en muchas ocasiones pues en un atraso de servicios, en un atraso de oportunidades, en un atraso de mejorar su calidad de vida. Claro, pues publiqué hace un par de meses un libro con Editorial Planeta que lleva el título El mundo prehispánico para gente con prisa. ¿De qué va este libro? Pues bueno, como bien sabemos, generalmente a los mexicas
se les asocia solamente con la guerra, el sacrificio humano, o ser el grupo perdedor, el grupo que fue subyugado durante la conquista de Tenochtitlan por los españoles y sus aliados indígenas. Pero la sociedad mexica fue mucho más, ¿no? Fue una sociedad sumamente sofisticada, fue una sociedad que, por ejemplo, tenía leyes muy estrictas, en la cual se castigaba la embriaguez, en la cual se castigaba la infidelidad, en la cual también se castigaba el hurto de mazorcas, por ejemplo, de un plantío. También estaba castigada la homosexualidad. También en este libro también encontrarán anécdotas, por ejemplo, sobre los espectros de Tenochtitlan, el cual posiblemente el más famoso sin duda es La Llorona, que tiene su origen alrededor de 1510 y fue parte de estos portentos nefastos, los cuales experimentó el güey Tlactoani Motecuzomatzin, que por las noches escuchaba el llanto de una mujer diciendo: ¡ay, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? También vienen los presagios funestos, las deidades, cómo medían el tiempo los antiguos mexicas y muchos temas más. Está bellamente ilustrado con piezas de Urbano Mata y es una lectura muy digerible. Son cápsulas históricas, anecdóticas, incluso curiosidades que permiten acercarnos a una sociedad que ya no existe. Una sociedad en torno a la cual pues, se ha creado muchos mitos, se han creado muchas falsedades e incluso desde los propios conquistadores pues, se ha creado una especie de leyenda negra. Cambiando las cifras, inflando las cifras de los sacrificios que realizaban los antiguos mexicas. Entonces es una lectura que busca sembrar la semilla de la historia en un gran público mexicano, que busca acercar nuestra historia a los mexicanos. Sí, desde mi punto de vista, la historia se estudia no para juzgarla. Los personajes de la historia no están ahí, no hicieron todas estas acciones pues para ser juzgados siglos después. Eso es muy importante. Los hechos ahí están y siempre es importante cotejar las fuentes para llegar a una conclusión. Recordemos que las fuentes del siglo XVI, escritas por los conquistadores, escritas por los evangelizadores, pues en gran medida buscaban cumplir con un objetivo, con una agenda. Por eso siempre es importante pues no creer todo lo que mencionó Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo o Fray Diego Durán. Siempre es importante revisar todas estas fuentes y estar abiertos a nuevas interpretaciones de qué fue lo que realmente sucedió y cómo fue que estos personajes pudieron llegar a manipular los hechos para cumplir con su agenda, obtener mercedes, obtener tierras y títulos, como era el caso de Hernán Cortés, o en el caso, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas, que él con su obra La brevísima historia de la destrucción de las Indias, pues buscaba hacer una denuncia. Recordemos que toda conquista lleva una terrible violencia, lleva violaciones, lleva muertes, lleva explotación. Esa es la historia de la humanidad en todos los continentes. En América, eso no fue ninguna excepción. Aquí también se llevaron a cabo terribles masacres, terribles hechos violentos. Desde mi punto de vista, más que una cuestión de descolonización, es estudiar la historia, reflexionar la historia, cotejar estas fuentes para conocernos mejor como mexicanos, para conocer mejor nuestra historia, para saber cuándo estamos leyendo información real o un fake news. Eso creo que es lo más importante. Este tema de descolonización, pues es que, siendo sinceros, pues aquí en México se estableció un virreinato que duró 3 siglos y nuestro país no sería el mismo sin esa herencia cultural mediterránea ibérica. También siempre es importante pues la raíz autóctona, la raíz originaria. La mezcla de estos elementos y de la tercera raíz, que es la raíz africana, por la gran cantidad de africanos, de esclavos que fueron traídos a estas tierras, pues es lo que nos forma como mexicanos, es lo que nos brinda nuestra identidad con el paso de los siglos.
Buena entrevista para aquí el doctor, el maestro. Gracias, señor Justo. Bueno, Muchísimas gracias ¿trae pluma? por permitirnos conocer más nuestros Yo no. No traigo pluma. ¿Cómo? Sala, Polis. Vaya con los polis. Dile que si te presto una Los polis siempre traen plumas. ¿Puedes mostrar el libro? Ya de, Claro, ya que pues se de una atravesó. vez. Ahí está, ¿no? Ahí está. Gracias. El mundo prehispánico para gente con prisa. Disponible en plataformas digitales y en librerías en la tienda de los tecolotes. Que ya está hasta seguidores Les del libro. recomiendo nos encontramos. también el primero, una novela muy buena. ¿Cómo se llama, señora abuela? La caída, Las águilas. las águilas de Tenochtitlán. ¿Cómo se llama? Rosalío. Rosalío. Y también el primer libro está muy bueno, Con Es acento sobre- de la IVA. Sí. ¿Acento? Me parece una buena oportunidad para conocer realmente lo que era este tan impresionante templo de México Tenochtitlán. Ya Ok. que ojalá y esta permanezca durante mucho tiempo, no nada más que quede así como efímero, pasó y adiós. Ok, ok. Ujú. ¿Y cuál es su nombre? Rosalío. ¿Cómo Oaxaca. has visto cómo han decorado todo el Zócalo aquí de la Ciudad de México? Pues me parece interesante, ¿no? Es un gesto relevante para recordar la resistencia heroica que realizaron los mexicas frente a las huestes de Hernán Cortés y sus decenas de miles de aliados indígenas. Recordemos que el sitio, de acuerdo al propio Cortés, inicia el 31 de mayo y termina el 13 de agosto. Y pues llevaron al límite a los mexicas, sin agua, sin alimento, estuvieron encerrados pues todo ese tiempo librando combates a muerte. Recordemos que una de las primeras acciones de los españoles, un contingente encabezado por Pedro de Alvarado, pues se dirigió a lo que era el acueducto de Chapultepec, que dotaba de agua potable a la ciudad. Una de las primeras acciones del sitio fue la destrucción de ese acueducto para quitarles el agua a los sitiados. Vente para acá. Exacto. Lo que vemos aquí a mi izquierda es la representación del Hueyteocalli, del Templo Mayor de Tenochtitlan. Esta maqueta monumental mide de altura 16 metros. En realidad, el Templo Mayor llegó a medir 45 metros de altura hasta su plataforma superior. Este fue el hogar de dos deidades de mucha importancia. Uno fue Huitzilopochtli, su adoratorio se ubicaba al sur, lo podemos ver de rojo, y al norte el adoratorio de Tlaloc, el señor de la lluvia. Tenía 4 cuerpos este templo y fue el más alto, el más importante de los 78 templos mencionados por Fray Bernardino de Sahagún en su obra en el siglo XVI. En este lugar pues, se realizó una gran cantidad de sacrificios humanos, principalmente dedicados al dios de la guerra, que era Huitzilopochtli. ¿Cómo ves los decorados ahorita que son inusuales para el tipo de celebraciones patrias que normalmente se ponen aquí en el Zócalo de la Ciudad de México? Sí, es algo, pues fíjate, es algo diferente, ¿no? Es algo, reiteramos, ¿no? Es para recordar pues, los 500 años de esta defensa heroica, de esta capital mexica, y también creo que le da un cambio, ¿no? A la dinámica del mes patrio, a la dinámica, pues, de un agosto, ¿verdad? Con otro tipo de acciones, no cabe duda que finalmente eso acerca la historia a las personas, no cabe duda que finalmente son manifestaciones culturales para los capitalinos, para los mexicanos, y yo estoy seguro pues que muchos apreciarán este tipo de gestos. ¿Cómo ves pues las protestas que ha habido por la situación del Templo Mayor, del despido que se ha mencionado y demás? Bueno, desde mi punto de vista es muy relevante que para la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pues la zona arqueológica de Templo Mayor, su museo, pues estuviera en condiciones excepcionales, ¿no? Incluso que estuviera
con una remodelación en caso de que hubiera sido posible. ¿Por qué? Pues porque ahí está el real, el templo real, ahí está el Hueyteocalli. Está arrasado, sí, pero es el real. Ese era el corazón de Tenochtitlan, ¿no? Ese era el ombligo de la gran ciudad. Entonces, desde mi punto de vista, pues creo que hubiera sido favorable para la conmemoración, que hubieran agilizado todos los arreglos, retirar esta techumbre, este techo, y reemplazarlo pues por uno nuevo. Creo que era vital que eso se hubiera agilizado y tenerlo operando lo más pronto posible. ¿Ya habías visto el templo mayor, esta maqueta que realizaron? Sí, ya la había visto, no la había visto completa. Pues impacta, ¿no? Impacta ver esta representación. Recordemos que en ese lugar pues se realizaban sacrificios humanos. Recordemos que en ese lugar estaban las representaciones del dios Huitzilopochtli y Tlaloc. Ahí en la cima estuvo la piedra de sacrificios. Y también estuvo en la cima Coatlicue, este famoso monolito encontrado el 13 de agosto de 1790. Entonces impacta, aunque sea en una escala menor, a mí me impacta ver esta maqueta. Y cuando uno piensa que esto era un lago realmente, que estaba todo lleno de agua y que había una cosa 3 veces mayor que lo que estamos viendo ahorita, pues sí. Sí, te motiva la imaginación, sí, ¿no? Es algo impresionante. Sin duda que una de las ciudades más hermosas que han visto la humanidad, que ha visto el tiempo, que han visto los siglos, ha sido Tenochtitlan. Una ciudad en medio de un lago, el lago de Texcoco, con una gran cantidad de ingeniería hidráulica, ¿no? Trabajos, diques, calzadas, y con templos que podían alcanzar 45 metros de altura, todos encalados, todos pintados. Imaginemos eso, ¿no? La vista de esta ciudad, la complejidad de esta ciudad, en la cual podías ir a una ceremonia, a tu trabajo, ya fuera a pie o usando una canoa. Debe de haber sido una maravilla haber visto este lugar, esta ciudad. Lamentablemente, pues lo perdimos para siempre. Queda enterrado, ¿no? Sigue enterrado sobre estas calles del centro histórico, pero pues no con el esplendor que vieron los españoles, que vieron los conquistadores. ¿A qué se debe que los españoles hayan decidido pues construir templos tan grandes como la Catedral Metropolitana que estamos viendo aquí a nuestra izquierda, arriba de los templos y de los principales edificaciones que habían realizado la civilización mexica? De hecho, eso es como un gran mito. Se piensa que siempre los españoles construían iglesias encima de los templos mesoamericanos. En algunas ocasiones se dio esto, pero en muchas otras no fue así. Por ejemplo, la actual Tlaxcala es una fundación europea. Los 4 señoríos tlaxcaltecas estaban ubicados en otros lugares y no en la actual ciudad de Tlaxcala, por poner algún ejemplo. Lo mismo sucedió con Huejotzingo. Huejotzingo, la población actual, no es la misma que donde estaba el señorío prehispánico. Entonces, en algunas ocasiones sí sucedió esto, pero no era la regla a seguir. Hubo muchísimas reubicaciones. ¿Por qué razón? Porque de muchos pueblos pequeños o señoríos pequeños, todo eso lo concentraban en una ubicación. ¿Para qué? Para que fuera más fácil la evangelización masiva de los indígenas. ¿No? De hecho, por muchos siglos se pensó que Templo Mayor estaba debajo de Catedral. La realidad es que, pues no, se encuentra al norte, al nororiente de lo que es la catedral, y esto fue descubierto por Manuel Gamio a inicios del siglo XX, 1913, 1914. Y ahí es cuando se dan cuenta pues que Templo Mayor no estaba debajo de la gran catedral. Ok, y aquí estamos pues, en el Templo Mayor real. ¿Hay algún vestigio o hay alguna explicación de por qué decidieron construir la catedral justo al lado? Sí,
La razón es pues para que diera a la Plaza Mayor. La razón es para que pues estuviera su fachada, su portada en ese lugar, ¿no? A esta gran explanada. Recordemos que es la segunda catedral que se construye. La primera, la primitiva catedral, empezó su trabajo, empezaron a trabajar en ella a partir de 1524 y fue demolida alrededor de 1626. Okay. Esta catedral pues ya inicia su construcción alrededor de 1572 y termina en 1813. Y es uno de los templos pues más impresionantes de América, el más grande, la catedral más grande de América Latina. Ok. Sí, es de bastante buen tamaño y que se está hundiendo para la gente que no es de aquí de la Ciudad de México. Es muy llamativo cómo entras y parece la cabaña del tío Chueco. Sí. Queremos echar un vistazo. Acá pues tenemos lo que es Templo Mayor, no hay acceso. No es a lo que me refiero, que son los 500 años y no tenemos acceso. No hay acceso a lo que es Templo Mayor, la zona arqueológica. Ahí podemos ver lo que era el corazón de Tenochtitlan. Ahí podemos ver sus 7 etapas constructivas completas. Y sobre todo, allá a lo lejos podemos ver el techo de la etapa 2, ¿no? De la etapa 2, con su chacmol frente al adoratorio de Tlaloc y su piedra de sacrificios frente al adoratorio de Huitzilopochtli. Detrás pues podemos ver lo que es el museo, pues donde se guardan piezas maravillosas sin duda, ¿no? Y que ha habido pues descubrimientos importantes en los últimos años, como esta piedra de Tlaltecutli. Sí, aquí en lo que era el mayorazgo de Nava Chávez, aquí se encontró Tlaltecutli un 2 de octubre del 2006. También hay que recordar que un 21 de febrero de 1978 encontraron casi enfrente de donde nosotros estamos el monolito de Coyolxauhqui, ¿no? Una cuadrilla de luz y fuerza del centro. La hermana de Huitzilopochtli, quien es derrotada por Huitzilopochtli, es decapitada y es arrojada desde el cerro de la serpiente, el Coatepetl, y queda desmembrada. Esa misma representación la podemos ver justamente ahorita sobre la calle de 20 de noviembre por motivo de la conmemoración de los 500 años. Ese hallazgo posiblemente fue el más importante de la arqueología mexicana. ¿Por qué razón? Porque le interesó muchísimo al presidente de aquel entonces, López Portillo. No había pasado una semana y el presidente ya había venido aquí a revisar el hallazgo y dio la orden de que literalmente se expropiara, se controlara todo lo que eran estas manzanas, ¿no? De lo que era la calle de Argentina, para demoler estas construcciones y que Templo Mayor, que ya se tenía certeza que estaba aquí desde tiempos de Manuel Gamio, pues volviera a ver la luz. Y gracias a esa iniciativa de López Portillo tenemos zona arqueológica y museo de Templo Mayor. Okay, perfectísimo. Yo quería pasar aquí a la maqueta para verlo más en vivo, pero no se va a poder. Ya que está... Es una maqueta muy hermosa. Sí. Y creo que ahí la pulieron, la están... Vamos a preguntar a ver si nos dan chance de entrar así rápido. ¿Traes tu carnet de medio? Sí. Hola, buenas. Disculpe, ¿habría posibilidad de pasar rápido aquí a la maqueta para hacer tomas? Prohibido pasar ahorita, si te das cuenta, están dándole mantenimiento. Sí. Sí, lo que puedes hacer como que alzarla. Pero él viene Venimos de un medio de comunicación internacional. Mira, lo que podrías hacer es pasar a la casetita y pedir autorización de ahí a medio de comunicación de lo que es el museo, para ver si te permiten, para que tú ya sea más directo. Okay. Y no tenemos con trabas. Bueno, vamos a preguntar, pero sí es nada más para echar un ojo. Gracias. Y pues sí, justo lo que hablábamos, ¿no? Es un contrasentido que en la víspera de esta celebración pues esté todo tan... Sí, o sea, no puedes verlo. En obra negra todavía. No puedes ver las maquetas. No puedes entrar al museo en los 500 años. ¿No te parece una terrible incongruencia? Sí, sí. No, entonces, pues eso era clave, siempre fue clave. Y creo que
pues no hubo los cuidados para tratar de mantener esto, arreglar esto, las maquetas incluso, deja tú el techo, la maqueta. Entonces, pues me parece que sí es un sinsentido. Como a destiempo, pero pues no se ve que haya nadie ahí en la... Sí, allá siempre hay alguien, sí. Hola, ¿les gustaría un recorrido? Gracias. Ahí están Spolit. ¿Y a ti qué tal te va con los tours que realizas frecuentemente por esta zona? ¿Qué tanta respuesta tienes de la gente? ¿Cuál es tu público Pues bueno, principalmente? ahorita más bien estoy realizando conferencias por Zoom por la cuestión del COVID. Pero bueno, antes de la pandemia eran grupos de 40 personas o más, ¿no? De cada parte de la ciudad. Hola, buenas. Disculpe, queríamos pedir permiso para hacer unas tomas aquí en la maqueta del Templo Mayor. Estamos haciendo un reportaje para un medio que se llama RT en español. Russian Today. Lo están restaurando, ahorita no hay acceso. Ah, no. Ni ¿no hay para un forma? medio internacional. Lo están restaurando. Pero bien, ahí están las personas trabajando ahorita. Sí. Bueno, pues ni hablar. Yo creo que la semana que viene ya se va a poder accesar. Ok, bueno, gracias. Y también es curioso cómo aquí en la Ciudad de México pues es tan viva todavía esta cultura, ¿no? O sea, porque muchas veces se habla como si ya se hubiera extinguido la cultura mexica, pero aquí vemos una pequeña muestra, un poco para turistas, Pues sí. pero sigue estando todavía muy presente en muchas de las costumbres que tenemos en México. Es una reinterpretación, ¿verdad? No vestían así los mexicas, no tenemos certeza que usaban esos tocados, no se parecían en nada a los danzantes actuales. Sin embargo, lo que sí perdura es ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de identidad, de vincularse con el pasado. Eso sigue vivo y eso creo que es más relevante incluso que la vestimenta o que la forma en que se dance o se cante, ¿no? Lo más importante es eso, mantener pues viva esta raíz mesoamericana, ¿no? Sí, toda trastocada, tal vez toda alterada, pero es un reflejo de nuestra sociedad mexicana, ¿no? Al final del día, de este mosaico del cual somos parte. Sí, porque al final de cuentas pues la cultura, incluso las culturas originarias pues también evolucionan con el paso del tiempo. Claro. 500 años no pasan en balde. Claro. Entonces, eso es lo que yo rescato de este tema, ¿no? El orgullo, el buscar esta identidad, el sentirse contentos, sentirse felices de hacer este tipo de bailes, de este tipo de danzas, pues frente a turistas nacionales, burócratas, todo aquel que camina por este corazón de la Ciudad de México. Ok, perfectísimo. Pues Enrique, muchísimas gracias por este recorrido, esta entrevista tan interesante. ¿Y algún mensaje que le quisieras dar para la gente que nos va a ver en redes sociales? Pues nada más, pues yo qué les diría, pues que se acerquen a la historia, que se acerquen a la cultura, que conozcan sus raíces como mexicanos, que no repudien una u otra, ¿no? Porque nosotros pues estamos compuestos, nuestro origen viene de diferentes raíces y creo que es un momento para reconciliarnos con nuestro pasado, más que pelear con él. Okay. Y que compren el libro, por supuesto. Y evidentemente compren el libro El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, en librerías, plataformas digitales, e incluso en la tienda de los tecolotes, en todos lados lo pueden encontrar. Que como ya vimos es bastante popular aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, muchísimas gracias y pues seguimos Gracias. Al pendiente.